Bueno, hermanos, estamos transitando en una hermosa porción de la Escritura que nos habla acerca de este sermón del monte que ha sido de tanta bendición, todo lo que hemos oído y escuchado en este tiempo. Hoy nos toca hablar acerca de los juramentos. Quiero que me acompañen ahí en Mateo capítulo 5, versículo 33 en adelante. Mateo 5, 33 en adelante. Dice así: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Todo lo que hemos visto en relación al creyente con la ley, hay algo que podemos remarcar o que podemos ver que se repite. Y son dos cosas fundamentales que vamos a considerar en el día de hoy. Una de ellas es la importancia que Cristo le da a la ley. En todo lo que hemos visto en relación del creyente con la ley, Cristo le da una gran importancia a la ley. Convengamos que Él es el legislador de cada ley, Él es aquel que ha hecho cada ley, Él es aquel que ha determinado la ley para su iglesia, para su pueblo. Por eso es de suma importancia para Cristo la ley. Y Él, en todo lo que hemos visto en estas 2 semanas anteriores, el Señor demuestra que es importante la ley para el pueblo de Dios. No solamente para aquellos antiguos, sino para hoy, para la iglesia, la ley es importante conocerla, porque ha puesto amor Dios en nuestros corazones para poder amar la ley de Dios. Entonces es de suma importancia para Cristo la ley y lo debe ser para nosotros. Calvino lo llamó a Cristo el intérprete por excelencia de la ley. Y es tan hermoso como lo describe, porque es así. Cristo es el verdadero intérprete de la ley. No es solamente el legislador, sino aquel que interpreta la ley correctamente. Aquel que puede decir esto significa esto y con toda autoridad lo pudo haber dicho y lo dice hoy a su iglesia para poder entender qué es la ley, cuál es el espíritu detrás de la ley, cuál es el mandamiento detrás de la ley. Por eso vemos que para Cristo es importante. Y también podemos decir que Cristo es el verdadero, aquel que ha cumplido verdaderamente la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Podemos decir por algo que es evidente cuando Él dice, no he venido a abrogar la ley, sino que he venido a cumplirla. Entonces, cualquiera que piense que los mandamientos de Dios no son vigentes, no han leído esta porción. Él dijo, no he venido a abrogarla, he venido a cumplirla. Y no significa que porque Él la haya cumplido, ninguno de nosotros la tenemos que obedecer, sino Él le mostró lo importante que es la ley para su pueblo y por eso debemos cumplirla. Samuel Bolton, un puritano, decía en un libro muy precioso acerca de este tema de la libertad, de la verdadera libertad del cristiano. Dice así, la ley nos envía al Evangelio para que seamos justificados. Y el Evangelio nos envía a la ley de nuevo para preguntar, ¿cuál es nuestro deber? Aquellos que hemos sido justificados. Entonces, qué importante es eso, entenderlo, que la ley nos lleva al Evangelio, nos lleva a Cristo porque solamente por Él es que podemos cumplirla. Y cuando encontramos en Cristo ese amor, ese cuidado de un Padre tierno hacia nosotros, nos lleva de nuevo a la ley,
y nos dice de esta forma debemos cumplirla. Eso es, en resumen, lo que decía este hombre de Dios. Y lo segundo que vamos a considerar, y acá no vamos a detener bastante tiempo, pero es para poder entender mejor, en cuanto a la relación que tiene la ley con el creyente. Dijimos recién la importancia que Cristo le da, y lo segundo que vamos a ver es la mala interpretación que hubo acerca de la ley. Y en eso vamos a ver que es tan importante entender cuál es la verdadera interpretación. Los fariseos, los maestros en ese tiempo de la ley, debían ser eso, maestros de la ley, los verdaderos intérpretes de la ley. Pero ellos fueron todo lo contrario, y mejor dicho, para su propia conveniencia, fue que fallaron en poder interpretar la ley correctamente y poder enseñarla al pueblo correctamente. De esa fue la forma en la cual se equivocaron. Pero antes de poder analizar y considerar este punto de por qué hay una mala interpretación de la ley, no hace falta que lo busquen, si quieren lo pueden anotar, pero vamos a leer algunos textos que hablan acerca de estos juramentos. En Levíticos 19:12 dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo, Jehová. En Deuteronomio 32 dice: como alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantarás a su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. En Deuteronomio 10:20, dice: a Jehová tu Dios temerás, a él solo servirás, a él seguirás y por su nombre jurarás. Para poder considerar qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de los juramentos. El poder conocer esto es de suma importancia porque nos da una pauta para poder interpretar bien lo que acabamos de leer cuando Jesús enseñó acerca de este tema. Volviendo al tema anterior de lo que habíamos dicho, de por qué hay una mala interpretación de la ley, o por qué estos líderes religiosos, los fariseos, interpretaron de una manera incorrecta la ley, a su conveniencia, como habíamos dicho, y de esa manera hicieron que el pueblo se equivocara. Como decíamos, acomodaron la ley, y en este caso los juramentos, a su conveniencia, descuidando el verdadero sentido de la ley. Se preocuparon más por su apariencia que poder cumplir con un corazón al cual Dios le agrade. ¿Y qué quiero decir con esto? Hemos visto semanas anteriores, nuestros hermanos nos hablaron acerca del adulterio, nos hablaron acerca, el domingo pasado, nuestro pastor acerca del divorcio. Y esos temas que eran de suma importancia, ellos trataron de acomodar la ley para pecar y así no sentir culpa por lo que hacían. Eso es lo que hicieron estos hombres religiosos. Acomodaron la ley para poder tratar de hacer lo que a ellos les convenía sin sentir la culpa. El problema en cuanto a los juramentos era que ellos quebraban el tercer mandamiento cuando juraban por el nombre de Dios y no cumplían con lo que decían. Ponían al nombre del Señor en vano, ponían el nombre de Dios como parte segura de un juramento, y cuando ellos quebraban sentían que estaban en desobediencia con Dios, pero no por arrepentimiento, sino porque delante del pueblo ellos se veían de forma incorrecta, se veían incómodos. Entonces, por eso es que estaban con este tema del juramento y cómo comenzaron a distorsionarlo. Entonces, lo que se resolvió para ellos, o al menos era lo que creían, era sacar el énfasis por lo que se juraba. Se juraba por el nombre de Dios y no cumplían, sentían el peso de sus culpas, sentían el peso del pueblo que los miraba, entonces comenzaron a cambiar el énfasis y comenzaron a jurar por cosas de un menor valor, o como decíamos recién, ellos eran lo que creían. Pero hay algo que su pecado cegaba tanto su entendimiento
que no podían entender que Dios no puede separarse de la verdad. Si hablamos de Dios, estamos hablando de la verdad. Y si estamos hablando de la verdad, estamos hablando de Dios. Entonces, el quebrar un mandamiento, quebrar un juramento, para ellos era no ver el espíritu que estaban quebrando al no poner a Dios como fuente de verdad. Y por eso quebraban este principio en cuanto a los juramentos. Comenzaron a jurar por cosas de menor importancia, trayendo así en sus vidas menos culpa, menos ese sentimiento por haber fallado a Dios. Y comenzaron a haber elecciones en cuanto a ver por qué juro o por qué hago un juramento y tratar de adornar ese juramento para que pareciera creíble, entonces el pueblo podía creerles a ellos. Quiero que me acompañen ahí a Mateo capítulo 23. El Señor denuncia abiertamente este sentir que tenían ellos. Mateo 23, capítulo 23, versículo 16 en adelante. Dice así: hay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que la santifica? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. ¿Cómo el Señor denuncia esta hipocresía que tenían los fariseos de poder tratar de buscar la forma de acomodar el juramento y que pareciera como que lo que estaban diciendo era reverente, pero lo que estaban diciendo lamentablemente era lo que había detrás de su corazón, era el interés por el dinero, el interés que estaba siendo en juego, puesto delante de todo el pueblo. Entonces ellos comenzaron a ver lo absurdo de esta hipocresía al decir, vamos a jurar quizás por el templo como si fuera de poco valor, pero no podemos jurar por el oro, porque eso sí tiene valor. No podemos jurar por la ofrenda del altar, pero sí podemos jurar por el altar. Eso era lo que demostraba su hipocresía. Entonces, como decíamos, adornaron la veracidad del juramento y comenzaron ahora a jurar por el cielo. Y el cielo, algo sublime, algo imponente ante los ojos de los hombres, parecía que tenía alguna prueba de veracidad, de importancia, pero fallar a ese juramento no les producía nada. Jurar por la tierra, todo judío sabía lo que significaba la tierra para ellos y lo que le costó al pueblo llegar a la tierra prometida. Entonces, jurar por la tierra también tenía un tinte de veracidad, de seguridad por lo que se estaba jurando, pero fallar ese juramento no era de importancia para ellos. Entonces, ¿cómo uno puede ver detrás de todo esto que no había temor en cuanto a lo que se juraba? No había temor por lo que se decía. No había el entender correctamente que Dios no puede separarse de la verdad. Si yo estoy jurando por Dios es porque estoy determinando la veracidad de lo que estoy diciendo, y no creer de esa forma era poder falsear la verdad. Por eso el Señor, volvemos ahí a Mateo, capítulo 5, versículo 34 en adelante, dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza juraréis, porque no puedes hacer blanco o negro
un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque el que es más de esto, de mal procede. A simple vista, cuando uno lee esto, podemos llegar a la interpretación de decir, el Señor dijo que no hay que jurar, ni por el cielo, ni por nada tenemos que jurar. Uno podría decir, está claro, el Señor lo dijo, pero como decíamos en un principio, que en cuanto a la ley y la relación con el creyente, hay muchas personas que fallan también al poder interpretar correctamente. Y eso es lo que podemos fallar en este aspecto en cuanto a los juramentos. Y vamos a poder analizar a la luz de la palabra cómo debemos interpretar. ¿Se puede jurar? ¿Se puede jurar por el nombre de Dios? ¿Es lícito hacer un juramento en el nombre de Dios? Eso es lo que vamos a analizar con respecto a este tema de suma importancia. Y lo más importante que podemos decir es como cuando empieza este versículo 34 diciendo, pero yo os digo. Acá está hablando el legislador, acá está hablando aquel dueño absoluto y soberano, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él está diciendo, pero yo os digo. No lo está diciendo un líder religioso, no lo está diciendo ningún hombre de Dios, no lo está diciendo ninguna religión. Lo que lo está diciendo es nuestro único y precioso Señor, cuando Él dice, pero yo os digo. Esto es así de importante cuando leemos algún texto, algún juramento, algún mandamiento, cuando termina diciendo yo, Jehová, dándole veracidad, dándole seguridad que lo que está diciendo ahí es de suma importancia. Es lo mismo acá, cuando el Señor dice, pero yo os digo. Cuando vemos eso en la palabra, que el Señor está diciendo, pero yo os digo, es ahí donde uno tiene que prestar atención y saber que lo que está diciendo el Señor es de suma importancia. No lo está diciendo cualquier otro. Es lo mismo cuando uno lee las cartas en el Apocalipsis. Es de tanta importancia, porque ¿quién redactó esas cartas? El mismo Señor. ¿Quién dijo, esto es lo que dice aquel que es primero y el último, aquel que tiene las llaves? Está hablando de alguien que tiene poder. Entonces debemos entender quién es aquel que lo dice. Yo no sé si alguno vio una película, tiene algunas cosas que no están bien, pero es muy linda en cuanto al mensaje. El que cambia los tiempos. Esa película, la verdad que a mí me encantó porque deja algo para que uno pueda entender de por qué el mundo comienza a cambiar y por qué aún la iglesia puede cambiar. Era un pastor, así en forma resumida lo voy a decir, era un pastor que quería de alguna forma hacer una tesis, un estudio, de poder sacar el nombre de Dios detrás de cada mandamiento. Porque él decía que si lo decía Dios, a la gente le producía rechazo. Entonces, él quería hacer una tesis, una investigación, un libro que hiciera eso. Hay un pastor, amigo de él, que bueno, es una película fantasiosa, digamos, tiene una máquina del tiempo y lo envía adelante en las eras próximas a este pastor, y cuando este pastor llega al tiempo actual se da cuenta de que lo que él creía de sacar el nombre de Dios de cada mandamiento, se dio cuenta el error que había detrás. Porque el decir no matarás, uno siente, bueno, matar hoy en día la vida no cuesta nada y uno ve que pasa esto. El hecho de no ser adúltero, uno ve cómo el mundo hoy está contaminado por eso y no hay importancia. Y así tantas cosas, así hasta como el día del Señor, hermano. Ahora, cuando uno entiende que es el Señor que lo dice, es ahí donde yo debo prestar suma importancia, porque no lo está diciendo cualquiera, lo está diciendo el mismo Señor. Este hombre, este pastor, se da cuenta de el grave error que había cometido. Y él entiende de que no se puede quitar el nombre de Dios de ningún mandamiento, porque eso es lo que le da total veracidad y total importancia. ¿Quién es
aquel que lo dice. Lo segundo que vamos a ver, para poder entender si es lícito el poder hacer juramentos o no, es que su nombre y la verdad no pueden separarse. Su nombre y su verdad no pueden separarse, jamás. El Salmo 139 dice, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. El salmista está queriendo decir eso, que no podemos separar a Dios de ninguna de las cosas, ni de un juramento, ni de un mandamiento, ni de la verdad, por sobre todas las cosas. No podemos separar a Dios. Entonces, el problema que estos fariseos, que estos líderes religiosos tenían, es que ellos creían por su pecado, por su ignorancia, de que podían separar el mandamiento, el juramento de Dios. Y eso es lo que no se puede, hermanos. El poder entender esto es que sin importar por qué se jura, hay algo que es inmutable. Dios y su verdad son inseparables. Los juramentos tienen valor cuando yo invoco a Dios por testigo. Si yo no puedo entender esto, de poner a Dios como testigo, y no puedo tener a Dios en mi vida, ese juramento carece de valor, de importancia, carece de seguridad. Uno lo puede ver cuando los políticos juran que van a cumplir sus deberes y juran por la Biblia y ponen sus manos sobre la Biblia diciendo, juro por estos santos evangelios que he de cumplir con lo que Dios me manda. Y si no lo hiciere, dicen que Dios y la patria me lo demanden. Yo creo que hasta ahí estaríamos en total demanda de parte de Dios, porque ellos están jurando por el nombre de Dios. Entonces, si Dios no es el temor en sus vidas, si Dios no es la fuente de verdad, ¿es creíble ese juramento? Uno ya sabe que no. Pero así de cualquier persona que no tiene a Dios en su corazón, que diga, juro por Dios que esto es así, no es creíble, porque no tiene a Dios como fuente de verdad. Un corazón que está lejos de Él, es dudoso aquel juramento que pueda hacer. La mentira, hablando este tema de en cuanto a la verdad, es algo que en el mundo hoy en día es algo común y es algo libre y es algo que no se juzga, es algo que no se condena. La mentira es parte de este mundo. Uno ve porque aquel que es el príncipe de este mundo, por casualidad, es el padre de mentiras. Entonces, uno ve que esa mentira, como recién decíamos, no voy a decir nada revelador, pero en la política vemos que está así. Es mentira todo lo que dicen porque no hay temor en sus corazones. En los medios de comunicación uno ve que mienten continuamente y nada es condenable. Pueden decir cualquier cosa que generen pánico, que la población sienta miedo y no es pecaminoso decir algo como una mentira y quitar la verdad. Pero lo más lamentable, hermanos, es que si la mentira está siendo parte de una iglesia, también es algo en lo cual uno debe tener temor en cuanto a Dios, porque la mentira también puede estar y ser parte de lo que hablábamos recién acerca de los juramentos. Pero para analizar correctamente esto, no podríamos hablar más acerca de los juramentos si no hablamos acerca de esto, de la mentira. El que habla engaños y mentira, la verdad no está en esa persona. Y uno puede mentir a toda la iglesia y quizás nadie se da cuenta de mi mentira, pero Dios puede ser burlado. Dios puede ser quitado del medio cuando una mentira es parte de una iglesia. Yo creo que Dios no puede ser burlado, pero la mentira está muchas veces dentro.
Como hijo debemos honrar la verdad. La verdad fue la que nos hizo libres. Entonces la verdad debe ser honrada, sin importar si incomodo o hago sentir incómodo a alguien por decir la verdad. Yo sé que aquellos que les toca hoy en día ser los pastores de la iglesia, muchas veces tienen que decir cosas que incomoda al resto de la iglesia, porque tienen que decir la verdad. Y sin importar cómo suene, y sin importar que alguno pueda sentir, me está diciendo algo a mí, la verdad siempre va a incomodar. Pero la verdad tiene que ser parte vital en la vida de una iglesia. No podemos hablar de juramentos, si es lícito o no, si no hablamos primeramente de lo que es principal, la verdad. La verdad, como decíamos recién, fue la que nos hizo libre y debemos honrarla. Jurar por el nombre de Dios es poner la plena seguridad, la convicción más segura, la única y suficiente prueba de veracidad, los cuales no pueden ser separados de Dios, porque Él es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad. Entonces pensar en si es lícito o no hacer juramentos y no considerar esto, no podríamos avanzar acerca de una conclusión. Quiero que me acompañes ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 21. Dice así, no os es escrito como si ignoréis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. El poder ver este pasaje nos da que aquel que dice tener a Dios, aquel que tiene a Dios en su corazón, no puede haber mentira en él, porque entonces demuestra que Dios no está con él. Decir la verdad es parte, es una evidencia que Dios está en su vida. Decir la verdad demuestra que yo lo que estoy diciendo, invoco a Dios por testigo, porque no puedo mentir, porque no puedo decir algo que no es correcto, porque estaría diciendo que Dios es mentiroso. Si Dios dice que esto es verdad, yo debo confirmarlo, debo decretarlo, debo decirlo sin ningún miedo, porque creo que Dios es verdad y no hay mentira en eso. Es más fácil a veces pasar por alto los problemas cuando no son confrontados con la verdad. Porque, como decíamos recién, la verdad puede incomodar. La verdad, y ni hablar si es un juramento el que está por delante. Pero hablar la verdad puede incomodar y muchas personas deciden pasar por alto porque es incómodo hacerlo. La iglesia no solo está llamada a andar en la verdad, sino también decir la verdad. Eso es parte de la iglesia. Amar la verdad, andar en verdad, hablar la verdad en medio nuestro. Es parte del mandamiento que Dios manda a su iglesia. Porque eso es lo que demuestra que somos del Señor, que decimos la verdad, que hablamos la verdad. Hoy en día hay lugares que se hacen llamar iglesia y están colmados de personas. ¿Y por qué te pensás que están llenos de personas? Porque la verdad que se dice o se supone que se dice es una mentira. Entonces, nadie es confrontado con su pecado, nadie es confrontado con la verdad, entonces se sienten cómodos. Hay lugares que uno ve quizás como nuestra iglesia, y no por hablar bien solamente de nuestra iglesia, uno sabe que es así en muchos lugares, donde vemos que hay pocas personas, es que son los llamados de Dios, pero son aquellos que son llamados por la verdad de Dios, porque la verdad los hizo libre. Y por eso yo puedo aceptar la verdad de parte de Dios y no me produce un peso de culpa o un remordimiento porque amo la verdad que se predica. Y lo último para analizar
y considerar si es lícito o no hacer juramentos. Vamos a ver a través del testimonio bíblico qué es, si es verdad o no hacer juramentos. Vamos a Mateo, capítulo 26. El Señor mismo evidencia que no reprocha acerca del juramento. Mateo capítulo 26, versículo 63 en adelante dice así. Este es el momento donde Jesús es enjuiciado. Entonces, el sumo sacerdote, le dice, mas Jesús callaba. Entonces, el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo del Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Si el Señor, podríamos decir, que estaba en contra de un juramento, podría haber dicho, no voy a decir un juramento porque no es lícito. Pero cuando es confrontado con un juramento y este sumo sacerdote, siendo respetado por el Señor, porque respetaba la autoridad que tenía por delante, y lo confrontó y le dijo, realmente si eres el Hijo de Dios, juralo delante de todos ellos que están acá. Y el Señor dijo, tú lo has dicho. Entonces vemos que el Señor no se retractó ni trató de cuestionar este juramento, sino que abiertamente lo dijo, que desde ahora en más iban a ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Segunda de Corintios 1:23, el apóstol dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con vosotros no he pasado todavía a Corintio. En la versión de las Américas, en primera de Timoteo 5:21 dice, te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús y de sus ángeles escogidos, que conserves estos principios sin prejuicios, no haciendo nada con espíritu de parcialidad. Podemos ver acá a los apóstoles hablando acerca de los juramentos y poniendo a Dios por testigo. Poner a Dios por testigo es un juramento y es sobre sus mismas almas. Quiero que podamos leer, y si me podés acompañar, en Hebreos capítulo 6. Versículo 13 al 18. Hebreos 6, del 13 al 18. Dice, porque cuando Dios hizo promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos es el fin de toda controversia, es el juramento para confirmación, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundante a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas sean inmutables, en la cual es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Acá vemos otra porción de la Escritura, donde afirma que los juramentos son lícitos, porque demuestran que es el fin de toda controversia. Quiero que los que tienen la confesión de fe, ahí en el capítulo 23, que habla acerca de los juramentos y los votos lícitos, hay un precioso párrafo que también nos demuestra acerca de estos textos la veracidad de los juramentos. Y dice así, solo por el nombre de Dios es el que los hombres deben jurar,
Este nombre debe usarse en ellos con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vana o precipitadamente por ese nombre glorioso y temible, o si quiere jurar por cualquier otra cosa, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner a fin toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios. Así que debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exige en tales asuntos. Viendo lo que nos dice la Escritura en estos textos, lo que nos ha dicho el Señor, lo que nos dice nuestra confesión de fe, podemos llegar a la conclusión que es lícito hacer un voto o un juramento. Pero lo que sí debemos considerar que no lo podemos hacer por algo trivial, porque si no estaríamos quebrantando el tercer mandamiento, que es poner el nombre de Dios por delante y tomar el nombre de Dios en vano. Pero hacer un juramento es lícito cuando el asunto que está por delante lo requiere y cuando hay una autoridad que lo demande para poder hacerlo. No es lícito hacerlo por cualquier cosa, no es lícito invocar a Dios por cualquier cosa, pero sí cuando requiere que ese juramento sea puesto para demostrar la verdad frente a una acusación, frente a algo en lo cual difaman a una persona, es lícito poder invocar un juramento y poner a Dios como testigo. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, no podemos separar la verdad de Dios. No podemos poner el engaño delante de Dios. Y si yo juro falsamente y pongo a Dios como testigo, ay de mi alma, porque estoy poniendo a Dios y lo estoy haciendo un mentiroso a Él. Entonces, eso es lo que yo debo tener cuidado y de eso es lo que yo debo temer. Poder ver el juramento como algo lícito me ayuda a poder entender que yo debo hablar verdad y debo andar en verdad. Debo decir sí, sí, y que mi declaración, que mi vida sea un testimonio de la verdad. Eso habla de que Cristo está en mi vida y porque Cristo es la verdad, yo hablo la verdad y no tengo que hacer un juramento por cualquier cosa. Pero aquel que te dice que no es lícito jurar, no ha entendido, no ha leído toda la porción de la palabra, porque no podemos analizar solamente un texto fuera del contexto, o no podemos decir que un texto dice esto sin poder analizar o ver todo el resto de la escritura. Entonces, acá vemos que aún los apóstoles, aún nuestro mismo Señor, presentó juramento y habló libremente acerca de un juramento y dijo que es lícito poder hacerlo. Entonces, para poder concluir, hermanos, acerca de este tema tan importante, es analizar eso. ¿Vivimos la verdad que predicamos? ¿Andamos en verdad? ¿Decimos la verdad? Eso es lo más importante, porque eso es la prueba veraz de que Dios está con nosotros. Amén. Oramos. Padre amado, te damos gracias por este tema tan importante que hemos analizado a la luz de tu palabra, a la luz del conocimiento de tu verdad. Y podemos ver, Señor, que los juramentos son lícitos, Señor. Poner a Dios como testigo, poner a Dios como fuente de verdad, no es algo que precipitadamente pueda hacerlo, Señor. Quizás deba orar, quizás deba reflexionar y considerar lo que esté viviendo. Pero sé, Señor, que si puedo poner a Dios como testigo de mi alma, si puedo poner a Dios como testigo de lo que hablo, de lo que digo o de lo que he hecho, Señor, es porque tú eres aquel que todo lo sabe, aquel que todo lo ve, aquel que todo lo escudriña, aquel que nada ni nadie puede burlar, Señor. Gracias por creer en un Dios tan poderoso, pero creer en un Dios el cual Él ha llamado, que Él es la verdad y la vida. Gracias porque la fuente de verdad, la fuente única y segura, veraz
es nuestro mismo Señor. Gracias porque esa verdad fue la que nos hizo libre y por eso debo honrarla, amarla, vivirla, practicarla en mi vida, Señor. Somos pecadores, Señor. Y de hecho, siempre hay engaños y mentiras en nuestro corazón. Confróntanos, Señor, con esta verdad. Confróntanos con tu palabra. Y aunque sea de incomodidad para otros, el decir la verdad, Señor, tiene que ser parte de mi vida, Señor. Gracias porque tú me confrontas a poder vivir de esta manera y que mi sí sea sí y que mi no sea no. Es parte de la verdad que vivo, la que predico, la que ando y la que camino, Señor. Padre, te damos gracias por todo lo que hemos hoy visto a través de tu palabra, a través de este estudio y de todo lo que hemos hablado, Señor, sea de edificación para la iglesia. En el nombre precioso de Jesús. Amén.